Continuación del libro La Meditación de Jacobo Greenberg. Nos quedamos aquí. Meditación sufí. Los sufíes son los místicos del Islam. Además de vivir de acuerdo con principios éticos y religiosos muy particulares, en los cuales se otorga una especial importancia a la práctica del amor espiritual y a la intensificación del contacto místico con Dios. Utilizan diferentes técnicas de meditación orientadas a su desarrollo espiritual. De estas, aquí se expondrán dos. La primera se denomina Zikr y su exposición se ajusta a la forma a la que Pir Vilayat Inayat Khan la enseña. La segunda es una técnica de meditación activa practicada por los derviches sufíes. Meditación Zikr. En esta técnica se utiliza la repetición de una frase en árabe que se pronuncia de la siguiente manera: La ilaha il Allahu, y que quiere decir: no existe Dios excepto Dios. El meditador se sienta cómodamente, de preferencia sobre un cojín un cojín puesto en el suelo, y gira la cabeza hasta colocarla mirando a la izquierda. Durante la exhalación, gira la cabeza lentamente hacia la derecha, pronunciando mientras lo hace la ilaha. Este pronunciamiento se realiza en voz alta, con mucha pasión y atendiendo al significado de lo que se dice: no existe Dios. En términos simbólicos, el meditador está recorriendo el mundo considerándolo en su aspecto físico desligado de la divinidad. El giro se realiza con los ojos semiabiertos y mirando al mundo. Enseguida, la cabeza se coloca en una posición central. Se inhala, se baja la cabeza cerrando los ojos y exhalando con la palabra il, excepto, que se pronuncia con toda fuerza y convencimiento. Ahora se inhala mientras se sube la cabeza y en el susurro interno se pronuncia el nombre de Dios, Alá. La cabeza sigue subiendo hasta colocarse en una posición en la que los ojos cerrados se encuentran arriba y se susurra Hu, sintiendo cómo la energía sube por toda la columna vertebral hasta llegar a la zona más alta de la cabeza. El significado del Zikr es que existe un solo Dios y a este se lo encuentra en el interior y no en las cosas mundanas. Se repite la misma secuencia anterior atendiendo a su significado, a la respiración y al manejo de la energía hasta que el significado y el que lo pronuncia se vuelve uno y el mismo. Meditación activa de los derviches. Esta técnica está ideada para fortalecer el contacto del meditador con su centro. Este contacto, cuando es auténtico, resiste cualquier cambio que proviene del mundo exterior. Los derviches estimulan a través de esta meditación una alteración perceptual intensa del mundo y mantienen su centro a pesar de ella. La técnica se realiza con el meditador de pie, colocando su brazo derecho extendido sobre su cabeza y el izquierdo extendido hacia el suelo. Con los ojos abiertos y manteniendo una misma línea de visión, el practicante comienza a girar sobre sí mismo en una dirección hacia la izquierda, contraria al movimiento de las manecillas del reloj, con su pierna izquierda como eje y la derecha como impulsora del giro. Este se continúa acelerándolo hasta el límite posible. Por efecto de la rotación, la percepción del entorno perderá constancia y fijeza,
A pesar de ello, el practicante debe mantenerse en su centro. Después de varios minutos, el giro se empieza a desacelerar hasta que se interrumpe. Meditación cabalística. El origen de la cábala se remonta a los escritos del rabino Shimon Bar Yochai, quien, en compañía de su hijo Eleazar, permaneció durante 13 años escondido en una cueva, huyendo de los romanos que habían invadido Israel. En el aislamiento de su cueva, Bar Yochai escribió el Zohar y en él expuso todo un sistema místico que ha servido de catapulta para el desarrollo posterior de la cábala. De acuerdo con Aryeh Kaplan, la ciencia de la cábala está dividida en 3 grandes áreas: la teórica, la meditativa y la práctica. Existen alrededor de 3,000 libros sobre la cábala y la mayoría están dedicados a la parte teórica, que trata los misterios del mundo espiritual, de la estructura de los reinos angelicales y de las sefirot o emanaciones divinas. De hecho, la palabra cábala tiene su origen en la palabra hebrea lekabel, que significa recibir. El cabalista se prepara para recibir inspiración, información y energía de los reinos espirituales, y la parte meditativa del sistema está ideada para preparar al practicante para esta recepción. La cábala práctica es una especie de magia blanca que trata de las técnicas necesarias para activar poderes sobrenaturales. El más grande cabalista de todos los tiempos, el rabino Isaac Luria, mejor conocido con el nombre de Ari o León de Safed, consideró la cábala práctica como peligrosa e incluso perniciosa para el desarrollo espiritual, y en cambio estimuló tanto la cábala teórica como la meditativa. En esta sección analizaré algunas de las técnicas meditativas propuestas por la cábala, que se centran en torno al proceso de Yehudim o unificaciones. No será posible incluir aquí otras técnicas porque involucran y requieren el conocimiento profundo del idioma hebreo, y porque son demasiado especializadas y extensas para el breve espacio con el que cuenta este escrito. En el judaísmo se le otorga una importancia fundamental a la unificación. De hecho, la oración más sagrada para un judío, la que pronuncia en el momento de la muerte, dice así: Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. De la misma forma, en la cábala se habla de la existencia de 5 niveles distintos del alma, desde un alma ligada al cuerpo y que le sirve de sostén energético, denominada nefesh, hasta el nivel más elevado del alma llamado yehida, o singularidad, el cual implica una unificación. Cuando un ser humano nace, trae consigo diferentes partes del alma de distintos seres que lo antecedieron. Su labor de desarrollo en esta vida consiste en purificar todos los niveles hasta llegar a la singularidad. Este nivel es la unidad consigo mismo, la mismidad del yo puro o la verdadera identidad. Por lo tanto, una de las técnicas cabalísticas de meditación consiste en meditar sobre la singularidad del sí mismo, preguntándose ¿quién es uno mismo? Y después colocándose en identidad consigo mismo. Para lograr la purificación de las distintas porciones del alma, es necesario aceptarlas y cumplir una vida absolutamente ética, sencilla y en constante recuerdo de Dios. Cada obstáculo que la vida presenta al meditador es una oportunidad de purificación para llegar a la singularidad. Cuando uno de estos obstáculos es vencido, se adquiere mayor poder y pureza. De acuerdo con la doctrina Krasimira Kademova, esta
Esta noción es similar a un fenómeno de la mecánica cuántica que se denomina tunelaje con fricción. En dicho fenómeno se observa que cuando una partícula elemental se encuentra con un obstáculo en su trayectoria que le impide seguir su camino y logra sobrepasarlo, la energía de la partícula se incrementa. También, de acuerdo con la doctora, en la física contemporánea se habla de un campo bosónico inmaterial. Cuando partes de este campo interactúan entre sí, se produce un objeto material, una partícula, que pertenece a otro campo, el de la materia o campo fermiónico. Los objetos del campo fermiónico poseen singularidad en el sentido de que cada partícula elemental es única y diferente y no es posible que dos partículas posean el mismo estado. Cuando se produce el tunelaje con fricción y una partícula adquiere mayor energía, pasa a formar parte de otro campo, el parafermiónico, en el cual sí es posible que dos partículas posean el mismo estado. Allí, dos singularidades se unifican. En el campo bosónico, la posibilidad de unificación es infinita. La técnica de meditación de la Cábala que activa el estado de la singularidad parecería corresponderse con la individualidad de una partícula del campo fermiónico. Una vez lograda la singularidad, existe una técnica que estimula la unificación con otras singularidades en lo que parecería ser una entrada al campo parafermónico. Tal técnica consiste en la visualización de la palabra uno. El meditador se sienta cómodamente, cierra los ojos y después se imagina la palabra uno y penetra en su significado. Primero asocia este significado con su propio cuerpo hasta que posteriormente logra sentir su unidad. Después sigue meditando en el uno, en la relación con otros seres humanos hasta que logra sentir la unidad que existe entre todos los seres humanos. Más adelante medita en el uno en relación con el planeta Tierra, con todos sus habitantes hasta que logra sentirse en unidad con la conciencia planetaria. Después aplica la meditación en el uno en relación con la galaxia entera y por último el universo como una totalidad. Si la meditación tiene éxito, el meditador habrá experimentado la unidad existente en todos los niveles antes mencionados, desde su cuerpo orgánico hasta todo el universo. En términos de la física contemporánea, habrá logrado situarse primero en el campo fermiónico como singularidad, después en el parafermónico, en unidad con otras singularidades y por último habrá penetrado en el campo bosónico. Acerca del origen del universo, también existen coincidencias entre la física y la Cábala. Según la física, este origen fue la explosión de una partícula en el principio del tiempo. Esta explosión creó el espacio, el tiempo y el universo conocido. Antes de ella no existía el tiempo ni el espacio. A partir de la explosión, el universo inició un movimiento expansivo y una multiplicación de sus partículas en un campo fermiónico. Esta expansión ocurre en la actualidad y tendrá un límite tras el cual el universo iniciará un movimiento contrario de concentración hasta volver a su origen para nuevamente explosionar e iniciar un nuevo tiempo y un movimiento expansivo. Esta teoría llamada Big Bang asume una existencia cíclica para el universo y niega la existencia de algo previo a la primera explosión, puesto que antes de ella el tiempo no existía. La Cábala, en cambio, considera que antes de la explosión primigenia todo el universo estaba iluminado por la luz divina y no existía nada que se sustrajera a ella. En un acto supremo de creación,
Dios creó una zona libre de su luz a través de un proceso denominado Tzimtzum, y en el vacío resultante implantó una chispa de su luminosidad. Con ello creó la explosión inicial y la subsecuente expansión del espacio y el tiempo. Previo al Tzimtzum no existían ni tiempo ni espacio, pero algo había, y este algo era, como antes dije, luz divina penetrándolo todo sin discontinuidad. El desarrollo de la conciencia humana implica el ponerse en contacto o recibir la luz divina a través de las técnicas de meditación y purificación antes mencionadas. El hombre y la mujer son, según la Cábala, un modelo del mismo proceso de Tzimtzum, la implantación de una chispa de luz y de explosión primigenia y posterior expansión del universo. La mujer contiene un órgano, la vagina y la matriz, que representa el vacío en donde se implantará la chispa de la luz. Esta última está representada en la célula espermática que interactúa con el óvulo y produce una explosión orgánica y la creación y nacimiento de un nuevo universo. El hombre representa el dador de la luz y la mujer la receptora de esta y creadora de la vida expandiéndose en su interior. Por esta razón, la Cábala otorga una especial importancia a la pareja humana, el amor y el acto sexual, considerándolos sagrados. El acto sexual en amor y fidelidad responsable se constituye para la Cábala en una meditación sacra. El hombre y a la mujer juntos se les define como el verdadero ser humano. Veremos más adelante que en la meditación taoísta también se sacraliza la unión sexual y se le utiliza para avanzar en el camino de la espiritualidad. Por otro lado, la mujer y el hombre son diferentes en sentido de que la primera es capaz de ponerse en contacto con Dios en cualquiera de sus manifestaciones con mayor facilidad que el hombre. Este último requiere del uso de un instrumento mental para lograrlo, siendo así capaz de crear verdaderos sistemas intelectuales que le sirven para conseguir la comunión con lo divino. La mujer que ama este proceso masculino de creación y el hombre capaz de ver en la mujer la creadora de la vida en capacidad de comunión con Dios en todas sus manifestaciones constituyen el ideal de la pareja humana. Meditación Mahamudra. La técnica de meditación Mahamudra se inscribe dentro de la tradición budista tibetana como uno de los instrumentos más excelsos para lograr la iluminación. Uno de los más grandes maestros del Mahamudra tibetano fue Milarepa, el santo poeta del Tíbet. De él se cuentan las más extraordinarias hazañas de la conciencia, tales como la levitación, la capacidad de desmaterialización al grado de poder atravesar rocas con su cuerpo, pero sobre todo el logro de un estado de desapego total con respecto a las pasiones, a las dependencias y a las manifestaciones. En el Mahamudra se considera que el estado primordial de la mente es de total luminosidad y autosuficiencia, y que tal estado básico se encuentra inscrito en todas y cada una de las experiencias conscientes independientemente de su carácter. De esta forma, la mente refulgente se halla en el placer y en el dolor, en la percepción auditiva y en la visual, en cualquier pensamiento y en toda emoción. La labor del meditador es reconocer y vivir tal estado en toda experiencia. Para lograr lo anterior, la técnica mahamudríca recomienda buscar en toda experiencia el origen de la conciencia. Este, como ya mencioné, se encuentra tanto en el dolor
como en el placer, por lo que ambos estados no difieren de su origen. Por otro lado, la práctica del Mahamudra no requiere ni de aislamiento ni de periodos especiales de concentración, puesto que toda experiencia contiene su propia iluminación. La meditación Mahamudra se puede realizar en todo momento y en cualquier circunstancia de la vida cotidiana. Sin embargo, ya al igual que otras técnicas, se recomienda iniciar la práctica de esta meditación en periodos especiales de 20 minutos, con los ojos cerrados y en atenta observación de los procesos mentales que surjan tanto espontáneamente como provocados. Por ejemplo, el meditador sentado cómodamente atiende a sus pensamientos observando en ellos la misma luz de la conciencia que también permea y sostiene cualquiera de sus procesos emocionales, sus imágenes internas y sus sensaciones corporales. Su atención se dirige no hacia la manifestación, sino hacia lo que la sostiene o fundamenta hasta ser capaz de vivir el carácter refulgente en el origen de toda experiencia. Este carácter se encuentra presente aún en el silencio, por lo que no existe excepción para su existencia. La siguiente sección es una traducción libre de un texto escrito del siglo XVI por Wanchung Dorje, el noveno Karmapa de la tradición Mahamudra. Este texto explica la técnica de meditación Mahamudra de acuerdo con la tradición más pura que se conoce. Hasta aquí le voy a dejar y nos vemos en el siguiente video para leer esta técnica. Gracias.